Bien, buenas, ¿cómo estamos? Hoy lo que vamos a hacer, bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio sí, de bienes de uso de Práctico 67. Fíjese que nos dice la empresa refrescante, Sociedad Anónima, se dedica a la fabricación de bebidas y ha realizado una serie de operaciones inmobiliarias con intención de ampliar sus instalaciones. Y se desea conocer el resultado final de las transacciones en base a los siguientes movimientos efectuados. Nos dice, el 15 del 11 se adquiere un galpón en inmobiliaria El Puma para destinarlo de puesto de mercadería. El valor total del inmueble alcanza de 825.000, entregándose un cheque de banco francés al momento de la firma de la boleta de compra-venta de por importe de 250.000 en concepto de sello. Bueno, en este caso el primer asiento que vamos a tener es anticipo por compra de inmueble, ¿sí? Un crédito que nace a favor nuestro a banco francés, básicamente damos un cheque por los 250, ¿sí? Todavía no he comprado todo el inmueble, solamente doy un anticipo, ¿sí? Donde le anticipo una cuenta de activo. Después nos dice, el 30 del 11 se firma la escritura traslativa de dominio, cancelándose la operación de la siguiente manera. 400.000 pesos mediante transferencia bancaria, ¿sí? Eso básicamente sería banco francés, ¿sí? Y el saldo con un documento que vence a los 90 días, incluyendo el mismo un interés del 38% anual. Si vamos a tener un documento a pagar, ¿sí? Al cual también tiene intereses, ¿sí? Con lo cual vamos a ver cómo queda. O sea, 895.000 era el inmueble, ¿sí? Le resto los 400 de transferencia y obviamente, ¿qué va a pasar? Le resto también el anticipo, porque obviamente ahora el anticipo se cancela, y ahí me queda que el saldo son 245.000 pesos, ¿sí? Ese saldo a nosotros nos va a servir para calcular los intereses. Entonces, para calcular los intereses sería los 245.000 por el plazo, que son 90 días, ¿sí? Por la tasa de interés, dividido entre el total de días del año, 365, y ahí tenemos los intereses. ¿Sí? Y el documento a pagar, obviamente, va a ir por el saldo, es decir, los 245 sumado los intereses, ¿sí? Que teníamos ahí. Obviamente también fíjese que acredito el anticipo porque justamente ya no es un derecho y lo abono. O sea, lo puedo utilizar para que me reconozcan a la hora de comprar el bien. Sí, después dice, los honorarios de escrituración haciendo la suma de 15.000 y los mismos son cancelados con dos cheques del Banco Francés a 30 60 días. Estaban exentos de IVA, pero los honorarios para la escrituración es un gasto necesario para disponer del bien. Por eso van a ver que le he sumado a los 400.000 que me he hecho una transferencia, le sumo porque son cheques del mismo banco. Y también fíjese que se le suma al inmueble porque es un gasto necesario, ¿sí? Y después nos dice, el inmueble registra una deuda de 22.000 pesos en concepto de impuesto inmobiliario, haciéndose cargo la empresa de la misma a través de un plan de pagos, operación necesaria para realizar las transferencias definitivas. Como es un gasto necesario, lo sumo también al valor del inmueble. Y acredito la cuenta que se llama plan de pago, impuesto inmobiliario a pagar, ¿sí? Un plan de pago es básicamente un total que yo lo voy haciendo en cuotas, ¿sí? No es que lo estoy abonando, ¿sí? Después nos dice, al 30 de diciembre, va a hacer ejercicio, la empresa estima un valor recuperable de 450.000 y le asigna vida útil de 50 años. Eso es a los efectos, ¿sí? De hacer la depreciación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos, primero que calcular la depreciación, que va a ser el valor de origen menos el valor de recupero dividido la vida útil, ¿sí? Que serían los 932, los 932 les resto el valor recuperable 450, dividido entre 50 y ahí nos da la depreciación, ¿sí? Luego nos dice, fíjese que ya empieza otro año, o sea, otro ejercicio económico, y nos dice, se pinta todo el inmueble, todo el galpón, con los colores definitivos de la empresa, distintivos, perdón, de la empresa, efectuándose un gasto de 80.000 por dicho concepto. Además, se cambiaron el 90% de los enchufes y llaves eléctricas, que significa una erogación de 23.000 pesos. Son gastos de mantenimiento, si dice que la suma de los dos daría los 103.000 pesos, y los acredito a caja. ¿No? Si bien no dice, pero bueno, suponemos que es efectivo. Luego nos dice el 2 de marzo, ¿sí? Se abona el 50% del documento que vence a la fecha y por el saldo se entregan dos cheques del Banco Francés a 30 y 60 días con un recargo del 42% anual.
Fíjese que qué es lo que hago. Bueno, primero cancelo, ¿sí? Debito el documento a pagar por la mitad, lo hago a caja, devengo el total de intereses, ¿sí? Devengo el total. ¿Por qué el total? A ver, correspondría a la mitad porque solamente la mitad pago, pero como dice que por la otra parte yo estoy renovando, ¿sí? Porque dice que de la otra parte el saldo se entrega en dos cheques, ¿sí? Es decir, como estoy renovando la deuda, entonces devengo todos los intereses para ahora registrar el nacimiento de nuevos intereses, ¿sí? ¿Por qué nace nuevo? Porque básicamente nos dice que como el saldo, es decir, la otra mitad, yo digo, che, mira, te voy a dar cheques a 30 y 60 días, pero me cobra un interés también. Entonces tengo que devengar el anterior para calcular nuevos intereses. Entonces fíjese que doy de baja, ¿sí? El pagaré por la otra mitad, calculo intereses sobre eso, ¿sí? Fíjese que básicamente los intereses son primero 30 más otros intereses 60, o sea, hay que hacer y calcular intereses para 30 días y después sumarle otros intereses 60 días. El total que se va a acreditar en la cuenta bancaria es de 147.000, que es la suma de lo que me falta pagar más los intereses. Y después nos dice, se efectúa una ampliación incorporando oficina administrativa por un gasto de 260.000, importe que se abona con cheques de terceros. Como es una ampliación, es una mejora. Al ser una mejora, yo debito la cuenta, sí, inmueble, bueno, a valor a depositar, porque justamente nos dice que estoy básicamente eh, ampliando, ¿sí? Y de ahí termina el ejercicio porque después ya empieza aquí un enunciado que pasó varios ejercicios. Entonces, primero fíjese que termina el 2015, tengo que calcular la depreciación para el 2015. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que tener cuidado, tengo que agarrar eh, el valor del bien, ¿sí? Que son 932, sumarle la mejora, y recordemos que tiene un valor recuperable de 450.000 pesos, ¿sí? 450.000 pesos, y ahora dividirlo entre la vida útil que le quede al bien. Ya no entre 50, ¿por qué? Porque cada vez que hay una mejora, siempre hay que ver cuánto tiempo le resta al bien principal. ¿Por qué? Porque la idea es que la mejora se vaya depreciando en lo que le queda de vida útil al bien principal. El bien principal es que ahora quedan 49 porque un año ya pasó. Entonces, esa sería nuestra depreciación. 15.124, 142,86. Esa es la depreciación de un año, ¿sí? ¿Qué pasa? Después el ejercicio empieza con que pasa aquí está, ¿no? Vamos a mostrarlo. El ejercicio después nos dice que empiezan a pasar varios años, el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Se pasan 5 años donde no hay movimiento. Si bien no hay movimiento, es decir, no había nada para registrar, pero tengo que calcular las depreciaciones, ¿sí? Menos 450.000, ¿sí? Y ahí está. ¿Qué es lo que he hecho? Fíjese que en un solo asiento he calculado la depreciación para los 5 ejercicios que ya han pasado. Pero que lo que he hecho es el valor más la mejora menos el valor recuperable, dividido 49, como hemos dicho, recuerden, cada vez que hay una mejora, ya la depreciación se calcula sobre el periodo de tiempo que le queda al bien. ¿Por qué por 5? Porque hay 5 años que ya han pasado. Si no, tendría que hacer 5 asientos, pero puedo hacer todo en uno solo. Y ahí tengo la depreciación de esos 5 años que han pasado, ¿sí? Y después, por último, el 2021 me dice, debido a una reestructuración de la empresa, se decide vender el inmueble cuya operación se concreta de la siguiente manera. El valor de venta es de 1.200.000. El 20% se cobra en efectivo. Después van a ver que 1.000.000 por 0,2 es caja. 40% con cheques a 30, 60, 90 días. ¿Sí? 1.000.000 por el 40, o sea, valores a depositar. Eh, y después el saldo con un pagaré. Para sacar el saldo, ¿sí? Obviamente lo que hago es 1.200.000, le resto estos dos, que es 720. Para llegar a 1.200.000 quedan 480.000 pesos, es el saldo, ¿sí? Es el saldo. Pero ¿por qué 551? Porque ahí adentro están los intereses. Con intereses que serían los 480, que es el documento, por 120 días, por 0,45 día 365, que es la tasa. Entonces, lo que hago es 480, ¿sí?
480.000 más los intereses y ahí me da lo que es el documento. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como vendo, tengo que dar de baja la depreciación acumulada. Una depreciación acumulada que es justamente la suma de todas las depresiones acumuladas que ya vengo teniendo, porque el hecho de que yo lo vendo el bien ya no me pertenece, entonces ya no tengo que seguir depreciando, tengo que dar de baja esa cuenta. Al inmueble lo doy de baja también, ¿sí? Por el valor que yo tenía al principio, más la mejora, porque ya no está más en la contabilidad, y tengo que hacer una comparación, porque yo lo vendo 1.200.000 y el valor residual que es básicamente el valor que yo tengo, fíjese que es los 932 más la mejora restada todas las depreciaciones acumuladas que yo he venido teniendo a lo largo de todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, para mí vale 1.091.000, pero lo logro vender a 1.200.000. Yo tengo un resultado por la venta positivo, porque lo logro vender a un poco más de lo que vale, por 108.000, perdón, de 4,27,14, una cuenta de ganancia, ¿sí? Obviamente que si lo sumamos el debe, tiene que coincidir con el haber, ¿sí? Coincide, entonces está bien el asiento, ¿sí? Y ahí terminaría básicamente todo lo que es el ejercicio. Obviamente, ¿qué es lo que queda? Bueno, deben ganar los intereses, etcétera. Pero es lo que más corresponde, ¿sí? A lo que es el libro diario.